El reloj del almacén marcaba las 11:47 de la noche, cuando Esperanza Morales empujó su carrito de limpieza por los pasillos vacíos del complejo industrial en el puerto de Veracruz. El aire húmedo del Golfo se colaba por las ventanas mal selladas, mezclándose con el olor a desinfectante y el salitre que siempre acompañaba las noches costeras. Las lámparas fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, creando sombras danzantes que se movían al ritmo de su rutina nocturna. A sus 45 años, Esperanza había perfeccionado el arte de volverse invisible. 5 años limpiando el mismo lugar, 5 años llegando a las 11 p.m. y saliendo al amanecer, sin hacer preguntas, sin levantar sospechas. Su uniforme azul desteñido y sus tenis gastados la convertían en parte del mobiliario, exactamente como le convenía a una mujer que necesitaba el trabajo más de lo que el trabajo la necesitaba a ella. Conocía cada rincón de ese lugar, a cuántos pasos había desde la entrada hasta cada oficina, qué puertas crujían, cuáles estaban siempre cerradas. En las noches más solitarias, cuando el viento del mar silbaba entre las estructuras metálicas del puerto, Esperanza se preguntaba qué tipo de negocios se manejaban en algunas de las oficinas que nunca podía limpiar. Pero había aprendido que en lugares como este, la ignorancia era supervivencia. «Mija, ¿cómo te sientes?», murmuró al teléfono durante su descanso de medianoche, sentada en los escalones traseros del almacén. El rugido lejano del mar se mezclaba con los ruidos nocturnos del puerto en contenedores, siendo movidos, camiones de carga, el silbato ocasional de algún barco. La voz débil de su hija Paloma, al otro lado de la línea, la tranquilizó momentáneamente. «Mamá, me duele mucho el pecho otra vez», respondió la joven de 19 años, con la voz entrecortada. «El doctor dice que necesito los estudios urgentes, pero ya sabes lo que cuestan. Me da miedo que sea algo grave». Esperanza cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared fría del edificio. El sonido del mar parecía burlarse de su impotencia. Sabía lo que venía después. Los estudios costaban 180,000 pesos, una fortuna que equivalía a casi 8 meses de su salario de limpiadora. La cardiomiopatía de Paloma había aparecido de la nada 6 meses atrás, y desde entonces, cada día, era una carrera contra el tiempo que ella estaba perdiendo. «No te preocupes, mi amor, tu mamá va a conseguir ese dinero», mintió, con la convicción que solo tienen las madres desesperadas. «Ya verás que todo va a salir bien». Al colgar, se quedó unos minutos más mirando las luces lejanas de los barcos en el horizonte. A veces fantaseaba con subirse a uno de esos barcos y llevarse a Paloma lejos, a un lugar donde el dinero no fuera un obstáculo entre la vida y la muerte. Pero los sueños no pagaban hospitales. Regresó a su rutina con el peso familiar de la desesperación sobre los hombros. Oficina por oficina, pasillo por pasillo, escuchando sus pasos resonar en la soledad del turno nocturno. Era en la oficina 14 bytes, la que siempre estaba cerrada con llave adicional y que solo limpiaba los viernes, donde todo cambió. Esa noche, por primera vez en 5 años, la puerta estaba entreabierta. Esperanza se quedó paralizada frente a la puerta de la oficina 14 bytes. En 5 años de trabajo, nunca había visto esa puerta abierta. Su protocolo era claro en sí. Una oficina estaba cerrada, no la limpiaba. Pero algo le impulsó a empujar suavemente la puerta. Una corriente de aire frío salió del interior, como si el aire acondicionado hubiera estado funcionando toda la noche. «¿Hay alguien aquí?», preguntó en voz baja, esperando que alguien le gritara que se largara. El silencio fue su única respuesta, pero era un silencio pesado, diferente al silencio habitual del edificio vacío. La oficina era más grande de lo que había imaginado, se extendía mucho más allá de lo que parecía desde afuera. Escritorios de metal organizados en filas perfectas, archiveros que llegaban hasta el techo, computadoras que parecían más modernas que las del resto del edificio, y en el centro, como el corazón de una operación importante, una caja fuerte abierta de par en par. El corazón de Esperanza comenzó a latir más fuerte, no por curiosidad, sino por instinto de supervivencia desarrollado después de años de trabajar en los márgenes de la sociedad. Una caja fuerte abierta en un lugar como este no significaba nada bueno. Significaba que alguien había tenido prisa, que algo había salido mal, o que alguien vendría pronto a cerrarla. Estaba a punto de retirarse cuando vio las cajas de cartón apiladas en el rincón más alejado de la entrada. Una de ellas estaba volcada, y su contenido se había derramado por el suelo como confeti de un color muy específico, el verde de los billetes mexicanos. Fajos y fajos de billetes de 500 y 1,000 pesos esparcidos por el piso de linóleo. «Dios santo», murmuró, acercándose lentamente, como si los billetes fueran a evaporarse si se movía demasiado rápido. No era solo una caja, eran 5 cajas grandes, todas abiertas, todas llenas, hasta el borde de efectivo perfectamente organizado en fajos. Sus manos temblaron mientras levantaba uno de los fajos. Los billetes eran reales, recién salidos del banco,
con ese olor característico del papel moneda nuevo. En su cabeza, los números comenzaron a danzar vertiginosamente. Si cada fajo tenía 50,000 pesos, y había aproximadamente, perdió la cuenta después del primer millón. Era más dinero del que había visto en toda su vida junto, más dinero del que había soñado existía en un solo lugar. Su teléfono vibró, cortando bruscamente sus cálculos. Un mensaje de texto del hospital que conocía de memoria, señora Morales. Le recordamos que el plazo para el pago de los estudios de Paloma vence mañana a las 6 p.m. De lo contrario, tendremos que cancelar la cita con el especialista. Favor de comunicarse para reprogramar cuando tenga los recursos disponibles. Esperanza miró el dinero, luego el mensaje, luego el dinero otra vez. La ironía era tan cruel que casi se echó a reír. En algún lugar de su mente, la voz de la razón le gritaba que saliera de allí inmediatamente, que olvidara lo que había visto, que fingiera que nada había pasado. Pero más fuerte, gritaba la voz de una madre desesperada que había pasado meses viendo a su hija deteriorarse mientras juntaba centavos. Con manos temblorosas, comenzó a contar. No todo, solo lo suficiente para los estudios de Paloma. Tal vez $500,000 para estar segura. Nadie notaría esa cantidad faltante en semejante fortuna. Era como quitarle una gota al océano. Pero cuando terminó de contar lo que creía que necesitaba, se dio cuenta de algo que la heló hasta los huesos. Había contado 6 millones de pesos. Y si había tanto dinero abandonado en cajas de cartón en una oficina del puerto de Veracruz, significaba que alguien muy poderoso y muy peligroso vendría por él. Esperanza se quedó en cuclillas junto al dinero durante 15 minutos que se sintieron como horas eternas. Las manecillas del reloj de pared parecían burlarse de ella con cada segundo que pasaba, marcando no solo el tiempo, sino el estrechar del margen entre la oportunidad y el desastre. Las 12:43 a.m. Todavía tenía 5 horas de turno por delante. 5 horas para decidir qué hacer con el descubrimiento que podría salvar a su hija o destruir su vida. El silencio de la oficina era absoluto, pero en su mente rugía un huracán de pensamientos contradictorios. Por un lado, la voz de su educación católica, de sus padres trabajadores, de toda una vida vivida honestamente, a pesar de las carencias. Por el otro, la imagen de Paloma, en la cama del hospital, cada vez más pálida, cada vez más frágil. Guardó cuidadosamente los billetes en las cajas y las colocó exactamente como las había encontrado, memorizando la posición exacta de cada una. Terminó de limpiar la oficina con manos temblorosas. Revisando 2 veces que todo estuviera en orden, cerró la puerta y continuó con su rutina como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, su mundo se había tambaleado de manera irreversible. Durante las siguientes 3 horas, cada ruido la sobresaltaba. Cada vez que las tuberías del viejo edificio hacían ruido, cada vez que el viento del Golfo movía las láminas del techo, cada vez que un camión de carga pasaba por la carretera que conectaba el puerto con la ciudad. Su corazón se disparaba como si fuera a salirse del pecho. A las 4 a.m., durante su último descanso oficial, llamó a su hermana Carmen desde el estacionamiento, bajo las luces naranjas que apenas iluminaban la madrugada porteña. ¿Esperanza? ¿Esperanza? ¿Qué haces despierta a esta hora? Claro, estás trabajando. Tu voz suena rara. ¿Está todo bien? Carmen, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Si tuvieras la oportunidad de salvar a Paloma, pero fuera algo complicado, moralmente complicado, ¿qué harías? ¿De qué hablas, hermana? ¿Me estás asustando? ¿Pasó algo en el trabajo? ¿Alguien te está molestando? Es una situación hipotética en solo. ¿Qué harías si fuera la única manera de salvar a tu hija? Carmen suspiró del otro lado de la línea, y Esperanza pudo imaginar a su hermana menor frotándose los ojos en su casa de Coatzacoalcos. Esperanza haría cualquier cosa por esa niña. Es mi sobrina, pero para ti es tu hija. No hay nada que una madre no haría por salvar a su hijo, y cualquiera que te juzgue por eso no ha estado en tus zapatos. ¿Por qué me preguntas esto a las 4 de la mañana? Solo necesitaba escuchar eso de alguien más. Después de colgar, Esperanza regresó a la oficina 14 bytes. Esta vez, no dudó, no se quedó parada en la puerta debatiendo moralmente consigo misma. Entró directamente. Encontró 3 bolsas grandes de basura en el carrito de limpieza, y comenzó a llenarlas metódicamente con el dinero. Las ató como si fuera basura regular, las etiquetó con el marcador que siempre llevaba, y las colocó en su carrito, entre las bolsas reales de desperdicios. Su plan original era simple: sacaría las bolsas como si fuera basura común, las escondería en su casa, y tomaría solo lo necesario para Paloma. Devolvería el resto de alguna manera anónima, tal vez dejándolo en algún lugar donde pudieran encontrarlo. Pero cuando llegó a la salida del edificio, y sintió el peso real de lo que llevaba, cuando vio la cantidad de dinero que había empacado en esas bolsas, se dio cuenta de que no había manera de tomar solo una parte. Era todo o nada. Si los dueños del dinero descubrían que faltaba aunque fuera un peso, la buscarían de todas formas, y cuando la encontraran,
no les importaría que hubiera tomado 180,000 o 6 millones. El guardia de seguridad de la entrada la saludó como todas las mañanas. Que tenga buen día, señora Esperanza, Ann descanse. Gracias, joven Ann. Cuídese usted también. Perdóname Dios, murmuró mientras caminaba hacia su viejo Tsuru 2000, un estacionado bajo la luz mortecina del amanecer. Es por mi hija. Solo es por mi hija. A las 6:47 a.m., Esperanza Morales salió del trabajo por última vez, llevándose 6 millones de pesos en bolsas de basura en la cajuela de su auto, sin saber que había comenzado una cuenta regresiva que cambiaría todo para siempre. Esperanza llegó a su casa de Infonavit, en la colonia Morelos, cuando el sol ya comenzaba a calentar las calles polvorientas de Veracruz. Sus vecinos iniciaban sus rutinas matutinas con la precisión de un reloj. Don Roberto, regando sus plantas de bugambilia, mientras escuchaba las noticias en su radio portátil. La señora Martínez, colgando la ropa en su azotea, gritándoles a sus hijos que se apuraran para la escuela. Los niños de la cuadra, corriendo hacia la parada del camión, con sus uniformes azules y sus mochilas rebotando en sus espaldas. Todo parecía dolorosamente normal en su mundo de calles de concreto y casas de interés social, excepto por los 6 millones de pesos escondidos en bolsas de basura, en su cochera de 1,5 metros por 3. No había dormido, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los fajos de billetes, sentía su peso en las manos. Escuchaba voces imaginarias, preguntando dónde estaba su dinero. Se sentó en su pequeña sala, con sus muebles comprados de segunda mano, y sus paredes decoradas con fotos de Paloma, en diferentes etapas de su vida, mirando las bolsas como si fueran a desaparecer o explotar en cualquier momento. Su casa de 2 recámaras, que siempre le había parecido suficiente para ella y Paloma, ahora se sentía terriblemente expuesta. Las ventanas parecían demasiado grandes, la puerta principal demasiado frágil, las paredes demasiado delgadas. Cada carro que pasaba por su calle la hacía saltar del sillón para asomarse por las cortinas. A las 9 a.m. sonó su teléfono. La pantalla mostraba el nombre que había temido ver en Supervisor. Trabajo. Su jefe, el señor Ramírez. Esperanza, ¿dónde estás? Tu turno no ha terminado. Te estoy marcando desde hace 1 hora. Por un momento, se le olvidó completamente que tenía que inventar una excusa coherente. Su mente seguía en esa oficina, contando dinero que no le pertenecía. Disculpe, señor Ramírez, mi hija se sintió muy mal en la madrugada y tuve que llevarla al hospital de emergencia. ¿Sabe cómo está de delicada? Bueno, Ann, que se mejore la niña. ¿Necesitas el día libre también? ¿Puedo conseguir que alguien cubra tu turno de mañana en sí? Por favor. Creo que voy a necesitar unos días para estar con ella, no hay problema. Nos vemos cuando puedas regresar entonces. Salúdame a Paloma, sí, señor Ann. Hasta pronto. Pero no habría pronto, al menos no en ese trabajo. Esperanza sabía que nunca más podría pisar ese edificio. A las 10 a.m., después de cambiar 3 veces de ropa por los nervios, fue al banco. Depositó exactamente 180,000 pesos en efectivo en su cuenta, la cantidad exacta que necesitaba para los estudios de Paloma. La cajera, una muchacha joven con uñas decoradas, no hizo preguntas. Era común que la gente pagara en efectivo en Veracruz, especialmente cantidades relacionadas con emergencias médicas. ¿Va a necesitar algo más, señora?, preguntó la cajera con amabilidad profesional mientras contaba los billetes por segunda vez. No, gracias, Ann, solo eso. Pero sus manos temblaron al firmar el recibo de depósito. Era la primera vez que usaba el dinero robado para algo concreto. Ya no había vuelta atrás. Había cruzado una línea invisible que la separaba para siempre de la mujer honesta, que había sido hasta esa madrugada. Al salir del banco, notó un auto gris, un Sentra con placas de Veracruz, que había visto estacionado cerca de su casa esa mañana cuando fue a comprar pan. Ahora estaba al otro lado de la calle del banco, con 2 hombres adentro que fingían leer el periódico. Podrían ser clientes esperando que abriera algún negocio, o trabajadores esperando a alguien, o vendedores de seguros, pero Esperanza ya no creía en las coincidencias. Manejó por calles laterales, dando vueltas innecesarias, pasando 2 veces por el mismo semáforo, hasta llegar al hospital. El familiar olor a desinfectante y el ruido de las máquinas la recibieron como siempre, pero esta vez traía una solución en lugar de disculpas. Pagó los estudios de Paloma en la ventanilla de caja, programó las citas con 3 especialistas diferentes, y por primera vez en meses vio esperanza real en los ojos cansados de su hija. Mamá, ¿cómo conseguiste el dinero tan rápido?, preguntó Paloma mientras la abrazaba con la fuerza que le permitían sus pulmones comprometidos. Ayer me dijiste que necesitábamos más tiempo en tu mamá. Ha estado ahorrando en secreto, mi amor. He estado trabajando turnos extras, mintió, acariciando el cabello negro de su hija. No te preocupes por eso, solo concéntrate en mejorarte. Pero esa tarde,
Cuando regresó a casa después de pasar el día en el hospital, vio el mismo auto gris estacionado 2 casas más abajo de la suya, y supo que el tiempo de fingir que todo era normal se había acabado. Esa noche, Esperanza no encendió las luces de su casa. Se sentó en la oscuridad familiar de su sala, entre los muebles que conocía de memoria y las sombras que había habitado durante años, observando la calle, a través de las cortinas desteñidas, que Paloma había escogido cuando tenían 15 años, y aún creían que el color rosa era lo más importante del mundo. El auto gris se había ido con la puesta del sol, pero había sido reemplazado por una camioneta blanca, una Lobo con placas de Veracruz y vidrios polarizados que no permitían ver quién viajaba adentro. Los vecinos habían notado el cambio también. Don Roberto había salido 2 veces a regar plantas que ya había regado, y la señora Martínez había barrido su banqueta 3 veces en una hora, a las 11 p.m., exactamente la hora en que debería estar llegando a trabajar. Poniendo su tarjeta en el checador y preparando su carrito de limpieza, su teléfono sonó. La pantalla mostraba un número local que no reconocía, pero algo en su estómago le dijo que sabía exactamente quién era. ¿Esperanza Morales?, preguntó una voz masculina, tranquila pero cargada de una amenaza que no necesitaba ser explícita para ser entendida. Su sangre se congeló, pero su voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Quién habla? Alguien que perdió algo muy importante anoche, algo que usted tal vez vio durante su trabajo en el almacén del puerto. Hizo una pausa que se sintió eterna. Algo que vale exactamente 6 millones de pesos. No sé de qué me habla. Las palabras salieron automáticamente, pero sonaron huecas incluso para ella misma. Claro que sabe, señora Morales, 6 millones de pesos no desaparecen solos, especialmente no de una oficina que tiene cámaras de seguridad. Su voz se volvió más fría, más específica. La vimos salir con bolsas de basura muy pesadas para ser basura común. La vimos ir al banco esta mañana. La vimos pagar en el hospital. Esperanza colgó con manos temblorosas, pero el teléfono volvió a sonar inmediatamente. Colgar no va a hacer que desaparezcamos, señora. Somos gente razonable, queremos nuestro dinero de vuelta. Y después de eso, podemos olvidarnos de que este malentendido ocurrió. Pero solo si coopera. Volvió a colgar e inmediatamente marcó el número de su hermana Carmen. Carmen, necesito que hagas algo por mí, pero no hagas preguntas hasta que todo esto termine. Esperanza, suenas terrible, como si hubieras visto un fantasma. ¿Qué pasa? ¿Tiene que ver con lo que me preguntaste anoche? Necesito que vayas por Paloma al hospital mañana temprano y te la lleves a tu casa en Coatzacoalcos. Dile que es una sorpresa, que van a pasar unas semanas juntas, mientras yo arreglo unos asuntos de trabajo. No le digas que hablaste conmigo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Me estás asustando, hermana. Por favor, Carmen. Es vida o muerte, literalmente. Te voy a transferir dinero para que la cuiden bien, para que no le falte nada. Pero sácala de Veracruz mañana mismo. ¿Estás en problemas? Es por dinero. Sabes que puedo ayudarte. Solo hazlo, por favor. Te voy a explicar todo cuando pueda, pero ahora mismo necesito saber que Paloma está segura. Después de colgar, Esperanza comenzó a empacar. No todo, solo lo esencial que cupiera en una maleta pequeña, algunas mudas de ropa, documentos importantes, medicinas, fotos de Palomau y 2 millones de pesos del dinero robado. El resto tenía que esconderlo en un lugar donde nadie lo encontrara, pero donde ella pudiera recuperarlo si lograba salir de esta situación viva. A las 2 a.m., mientras la camioneta blanca seguía estacionada en su calle, como un depredador paciente, salió por la puerta trasera de su casa con una pala de jardinería. Enterró 4 millones de pesos en el patio trasero, debajo del árbol de mango que había plantado cuando Paloma tenía 5 años y había insistido en que quería mangos en su casa cuando fuera grande. Lo envolvió en plástico, lo enterró a 1,5 metros de profundidad y marcó el lugar con una pequeña piedra blanca que parecía completamente natural. A las 4 a.m., cuando el mundo todavía dormía y solo los trabajadores del puerto comenzaban sus turnos más temprano, salió de Veracruz, en Tsutsuru, manejando hacia el interior del estado por carreteras secundarias que había memorizado durante años de llevar a Paloma a especialistas en diferentes ciudades. En el espejo retrovisor podía ver los faros de un vehículo que había comenzado a seguirla desde 2 cuadras después de salir de su colonia. Su nueva vida como fugitiva había comenzado oficialmente. Mientras manejaba por la carretera solitaria que serpenteaba entre plantaciones de caña y pueblos que apenas aparecían en los mapas, con 2 millones de pesos en la cajuela y perseguidores reflejados en sus espejos, Esperanza susurró una oración a la Virgen de Guadalupe, que llevaba colgada del retrovisor desde que compró el auto en Virgencita. Protege a mi hija. Yo ya tomé mi decisión y acepto las consecuencias, pero ella no tiene la culpa de nada de esto. Las luces traseras de su auto desaparecieron en la neblina matutina que subía del Golfo, y Esperanza Morales se desvaneció de Veracruz para siempre, llevándose consigo
un secreto que valdría 6 millones de pesos, y posiblemente su vida. El pueblo de San Rafael se despertó esa mañana sin saber que había recibido a una nueva habitante. Esperanza había manejado durante 6 horas por carreteras que serpenteaban entre montañas y plantaciones de café, deteniéndose solo para cargar gasolina y verificar que los faros en su espejo retrovisor habían desaparecido finalmente en algún desvío cerca de Córdoba. San Rafael era exactamente lo que necesitaba, en un pueblo lo suficientemente grande para pasar desapercibida, pero lo suficientemente pequeño para que cualquier extraño fuera notado. Tenía 8.000 habitantes, una plaza central, con su iglesia colonial, un mercado municipal, 3 bancos, y la ventaja más importante de todas, estaba a 4 horas de cualquier lugar importante. En la farmacia del centro del pueblo, Esperanza compró tinte para el cabello, adiós al castaño, claro que había llevado durante 45 años. Hola al negro azabache, que la haría ver 10 años más joven. En la tienda de ropa usada frente a la plaza, cambió sus uniformes de limpiadora por vestidos sencillos de colores que nunca había usado. En la óptica, compró unos anteojos con aumento mínimo que cambiaban completamente la forma de su rostro. ¿Es usted nueva en el pueblo?, preguntó don Aurelio, el dueño de la pensión El Descanso, mientras le mostraba la habitación del segundo piso, que sería su hogar temporal. Sí, vengo de la capital. ¿Problemas familiares? Necesito un lugar tranquilo para pensar. Respondió con la historia que había ensayado durante el camino. ¿Comprendo, Ana, aquí? Nadie la va a molestar. El pueblo es muy pacífico. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? No estoy segura. Depende de cómo se resuelvan las cosas. La habitación era pequeña, pero limpia, una cama individual, un armario de madera, un lavabo, y lo más importante, una ventana que daba a la calle principal, desde donde podía ver todo el movimiento del pueblo. Esperanza pagó un mes por adelantado en efectivo, sabiendo que en un lugar como San Rafael, pagar por adelantado en efectivo no levantaba sospechas, sino que generaba confianza. Esa primera noche, acostada en una cama ajena, en un pueblo cuyos sonidos nocturnos no conocía, Esperanza llamó a Carmen desde un teléfono público en la plaza. ¿Ya tienes a Paloma?, preguntó, sin preámbulos. Sí, hermana. Llegué temprano al hospital y le dije que era una sorpresa. Está aquí conmigo, pero pregunta mucho por ti. Cuando le puedo decir la verdad, todavía no. Dile que estoy arreglando unos asuntos de trabajo importantes, que pronto nos vamos a ver. ¿Cómo está de salud? Bien. Los medicamentos parecen estar funcionando. Esperanza, ¿qué está pasando realmente? Tu voz suena muy extraña. No puedo explicarte por teléfono solo. Cuídala como si fuera tu propia hija. Te voy a mandar dinero cada semana. Al colgar, Esperanza se dio cuenta de que por primera vez en días podía respirar con normalidad. Paloma estaba segura, ella estaba temporalmente a salvo y tenía suficiente dinero para reinventarse completamente. Pero también se dio cuenta de algo más. Estaba completamente sola en el mundo. 3 semanas después, Esperanza Morales había dejado de existir oficialmente. En su lugar, vivía Elena Vázquez, una mujer de mediana edad que había llegado de Ciudad de México después de un divorcio difícil y buscaba empezar de nuevo. Elena tenía documentos falsos que había conseguido a través de contactos, que ni siquiera sabía que tenía hasta que los necesitó, una historia convincente que había memorizado hasta el último detalle, y lo más importante, un trabajo. La señora Remedios, dueña de la fonda El Buen Sazón, necesitaba ayuda en la cocina. Elena había demostrado que sabía cocinar, que era puntual, y que no hacía preguntas innecesarias sobre el negocio. En un pueblo como San Rafael, esas cualidades valían más que cualquier referencia laboral. Elena, el pasol quedó perfecto otra vez, le dijo la señora Remedios mientras contaban la caja del día. Los clientes preguntan específicamente por tu sazón. Gracias, señora, mi madre me enseñó cuando era niña. Era mentira. Por supuesto, Esperanza había aprendido a cocinar por necesidad cuando Paloma era pequeña, pero Elena necesitaba una historia diferente. Elena había tenido una madre amorosa que le enseñó recetas tradicionales. Elena había estado casada con un hombre que la había decepcionado, pero del que hablaba sin amargura. Elena había venido a San Rafael buscando paz, no huyendo de la justicia. Cada mentira la alejaba más de quien había sido, pero también la acercaba a la supervivencia. Por las noches, en su cuarto de la pensión, Elena contaba su dinero. Había gastado aproximadamente 200,000 pesos en los documentos falsos, la transformación física y los gastos de las primeras semanas. Le quedaban 1.8 millones en efectivo, más los 4 millones enterrados bajo el árbol de mango en Veracruz. Era más dinero del que había soñado tener, pero también sabía que cada peso gastado la acercaba al momento en que tendría que decidir si regresar por el resto del dinero o abandonarlo para siempre. Los domingos iba a misa en la iglesia de San Rafael.
no porque fuera particularmente religiosa, sino porque en un pueblo mexicano, no ir a misa era la manera más rápida de llamar la atención. Se sentaba en las bancas del fondo, escuchaba al padre Martínez hablar sobre perdón y redención, y se preguntaba si había perdón para alguien como ella. Señora Elena, ¿le gustaría acompañarnos al rosario de los martes?, le preguntó doña Esperanza, una mujer mayor que se había fijado en que siempre iba sola a misa. Me encantaría, gracias. Y así, lentamente, Elena Vázquez comenzó a construir una vida basada en mentiras, pero una vida, al fin. Tenía trabajo, conocidos que se estaban convirtiendo en amigos, una rutina que la calmaba. Pero todas las noches, antes de dormir, miraba la foto de Paloma que había escondido entre las páginas de una Biblia, y recordaba por qué había hecho todo esto. Su hija estaba viva, estaba recibiendo tratamiento, y eso tenía que ser suficiente por ahora. 2 meses después de llegar a San Rafael, Elena había encontrado una rutina que la tranquilizaba. Despertaba a las 6 a.m., desayunaba café negro y pan dulce en la fonda, trabajaba hasta las 4 p.m., caminaba por la plaza al atardecer, y se acostaba temprano después de hablar por teléfono con Carmen para saber de Paloma. Su hija había comenzado el tratamiento, y los doctores eran optimistas. La cardiomiopatía había estabilizado, y con los medicamentos correctos y el seguimiento adecuado, Paloma podría tener una vida normal. Era todo lo que Esperanza había querido cuando tomó esa decisión. Desesperada en la oficina 14 bytes, pero el pasado nunca se queda enterrado para siempre. Un martes por la mañana, mientras preparaba el guisado del día en la cocina de la fonda, Elena vio algo que la heló. Un auto gris, un Sentra con placas de Veracruz, estacionado frente a la farmacia del pueblo. 2 hombres adentro, uno revisando un teléfono celular, el otro mirando directamente hacia la fonda. Elena siguió cocinando, pero cada uno de sus sentidos estaba en alerta máxima. Podía ser una coincidencia. Veracruz estaba apenas a 6 horas de distancia. Era normal que llegaran visitantes del puerto. Pero cuando el auto siguió allí después de 2 horas, y cuando vio que uno de los hombres entraba a preguntar algo en la recepción del hotel, supo que no era casualidad. Señora Remedios, me siento un poco mal del estómago. ¿Puedo salir temprano hoy? Claro. Mija, ve a descansar. Mañana seguimos. Elena salió por la puerta trasera de la fonda y caminó por calles secundarias hasta llegar a su pensión. Desde la ventana de su cuarto podía ver el auto gris, ahora estacionado con vista directa a la entrada principal del edificio donde vive. Su teléfono sonó número desconocido. Hola Elena, dijo la misma voz que había escuchado aquella noche en Veracruz. ¿O prefieres que te llame Esperanza? No sé de qué habla. Claro que sabes, te ves muy bien con el cabello negro, por cierto, y el trabajo en la fonda te queda perfecto. Muy auténtico. Elena se alejó de la ventana, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar del otro lado de la línea. ¿Qué quieren? Lo mismo de siempre. Nuestro dinero en los 6 millones completos, con intereses. No tengo 6 millones. Sabemos que tienes una parte, y sabemos dónde está el resto. 4 millones enterrados bajo un árbol de mango. Es una elección muy poética, ¿no te parece? A Elena se le cortó la respiración. Si sabían del dinero enterrado, habían estado en su casa. Si habían estado en su casa, ¿qué le hicieron a mi casa? Tu casa está bien, pero no podemos decir lo mismo de tu vida anterior. Esperanza Morales desapareció completamente. ¿Sabías? Dejó el trabajo, abandonó su hogar. Muy irresponsable de su parte, considerando que tenía una hija enferma. No metan a mi hija en esto. Tu hija está perfectamente segura con tu hermana en Coatzacoalcos. Hermosa ciudad, por cierto. Carmen parece ser una mujer muy dedicada a la familia. Elena cerró los ojos. No era solo una amenaza, era una demostración de poder. Sabían dónde estaba Paloma, sabían todo lo que necesitaban saber. ¿Qué quieren que haga? Queremos que vengas con nosotros voluntariamente, que nos lleves a donde tienes el dinero que te llevaste, y que nos digas dónde está el resto. Después de eso, podemos discutir tu futuro. ¿Y si me niego? Elena, no tienes opción de negarte, pero tienes opción de hacer esto fácil o difícil, para ti y para tu familia. La línea se cortó, y Elena supo que su tiempo en San Rafael había terminado. Elena tenía exactamente 20 minutos para decidir cómo iba a desaparecer de San Rafael. 20 minutos antes de que los hombres del auto gris se cansaran de esperar y decidieran subir a buscarla. Guardó rápidamente lo esencial en una mochila pequeña: documentos falsos, algo de ropa, medicinas y 500,000 pesos en efectivo. El resto del dinero, más de 1 millón que había mantenido escondido en una caja detrás del armario. Lo envolvió en una funda de almohada y lo guardó en una bolsa de mercado. Pero antes de huir, Elena tomó una decisión que podría salvarla o condenarla definitivamente. Escribió una carta en Remedios. Gracias por todo. Tuve que irme de emergencia por problemas familiares. En el armario de mi cuarto, atrás, hay una caja. Adentro
Hay dinero. Quiero que uses la mitad para mejorar la fonda, y la otra mitad para ayudar a familias del pueblo que lo necesiten. No preguntes de dónde vino, solo úsalo para hacer el bien, Ana Elena. Dejó la carta sobre la almohada y se escurrió por la escalera trasera de la pensión, la misma que usaban las empleadas de limpieza. Conocía cada rincón de San Rafael después de 2 meses de caminar por sus calles, y sabía que había una ruta hacia la carretera que no pasaba por la plaza principal. El plan era simple, pero arriesgado. Anse entregaría a los hombres del auto gris, pero no donde ellos esperaban. Los encontraría en territorio neutral, lejos del pueblo, donde pudiera controlar las condiciones del encuentro. Caminó durante 1 hora por senderos de tierra hasta llegar a la gasolinera que estaba en la carretera principal, a 3 kilómetros del pueblo. Desde allí llamó al número que había aparecido en su teléfono. ¿Dónde está?, preguntó la voz familiar. En la gasolinera de la carretera, kilómetro 47, vengan solos. No estás en posición de poner condiciones. Estoy en posición de desaparecer otra vez. Y si desaparezco, su dinero desaparece conmigo. Vengan solos o no vengan. 30 minutos después, el auto gris se detuvo frente a la gasolinera. 2 hombres bajaron a uno, Mayo R., de unos 50 años, con el aire de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Otro más joven, nervioso, que mantenía la mano cerca de la chamarra donde obviamente llevaba un arma. Esperanza, dijo el hombre Mayo R., extendiéndole la mano como si fueran viejos amigos. Finalmente nos conocemos en persona, Ana Elena, corrigió ella. Esperanza murió en Veracruz, como prefieras. ¿Tienes nuestro dinero? Elena señaló la bolsa de mercado que había dejado en una mesa de la gasolinera. Tengo lo que me llevé, 1.800.000 pesos. El resto está donde ustedes saben. El hombre Mayo R. revisó la bolsa, contó algunos fajos, asintió. Está completo, bien. Ahora vamos por el resto. El resto no existe. Como dices, los otros 4 millones. Los gasté. Tratamiento médico para mi hija, documentos nuevos, sobornos para desaparecer. Se acabó en el hombre joven. Se acercó amenazadoramente, pero el Mayo R. lo detuvo con un gesto. Elena, ambos sabemos que eso es mentira. Nuestros amigos encontraron el lugar exacto donde enterraste el dinero. Entonces sus amigos van a encontrar un hoyo vacío. Fui por él hace un mes. Era mentira. Pero Elena la dijo con la convicción de alguien que ha aprendido a sobrevivir mintiendo. Vamos a verificar eso, dijo el hombre Mayo R. con una sonrisa fría. Los tres juntos en un pequeño viaje a Veracruz. El viaje de regreso a Veracruz se sintió como un funeral. Elena iba en el asiento trasero del auto gris, entre el hombre joven que la vigilaba y la ventanilla por donde veía pasar paisajes que la llevaban de vuelta a una vida que había intentado dejar atrás para siempre. Durante las 6 horas de carretera pensó en Paloma. En 2 meses de tratamiento, su hija había mejorado notablemente. Los últimos estudios mostraban que la cardiomiopatía estaba controlada, y con los medicamentos adecuados podría vivir una vida completamente normal. Eso tenía que ser suficiente. Tenía que ser suficiente para justificar todo lo que había hecho. Llegaron a Veracruz al atardecer. La ciudad se veía igual que siempre en el tráfico caótico, el aire húmedo del Golfo, los colores desteñidos por el salitre. Pero para Elena era como regresar de entre los muertos. Su casa en la colonia Morelos estaba exactamente como la había dejado, excepto por los evidentes signos de que había sido registrada meticulosamente. Los muebles estaban en su lugar, pero ligeramente movidos. Las fotos de Paloma seguían en las paredes, pero los marcos habían sido abiertos y revisados. Bonita casa, comentó el hombre Mayo R. mientras caminaban hacia el patio trasero. Muy modesta. Difícil creer que alguien que vive aquí se atreva a robar 6 millones de pesos. Difícil creer que alguien deje 6 millones de pesos tirados en una oficina, respondió Elena. El hombre joven encendió una linterna y la dirigió hacia el árbol de mango. La tierra alrededor del árbol había sido removida recientemente, pero no por Elena. Había un hoyo de 1,5 metros de profundidad, exactamente donde ella había enterrado el dinero. El hoyo estaba vacío. Interesante, murmuró el hombre Mayo R. Parece que alguien se nos adelantó. Elena sintió una mezcla de alivio y terror. Alguien había encontrado el dinero antes que ellos, pero eso significaba que ella ya no tenía nada con qué negociar su libertad. Yo no fui, dijo, sabiendo que no le creerían. Por supuesto que no fuiste, pero alguien sabía dónde buscar. En el teléfono del hombre Mayo R. sonó. Contestó. Habló en voz baja durante unos minutos. Colgó con una expresión que Elena no pudo interpretar. Elena, tengo noticias interesantes. Parece que tu hermana Carmen hizo una donación muy generosa al hospital de Coatzacoalcos. 4 millones de pesos para un nuevo centro de cardiología pediátrica. Muy noble de su parte. Elena sintió que el mundo se detenía. Carmen había encontrado el dinero. Tal vez Elena le había dado más pistas de las que pensaba durante sus conversaciones telefónicas. Tal vez Carmen había ido a buscar respuestas a Veracruz y había terminado encontrando más de lo que esperaba. Carmen
Hizo algo muy inteligente, continuó el hombre. Donó el dinero públicamente, con cobertura de prensa, ceremonia oficial. Es imposible reclamar dinero que ya está oficialmente destinado a salvar niños enfermos. Elena cerró los ojos. Su hermana había encontrado una manera de lavar el dinero robado, convirtiéndolo en algo limpio e intocable. Carmen siempre había sido más inteligente de lo que la gente pensaba. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Elena. Ahora, oficialmente, recuperamos nuestro dinero, el 1.800.000 que nos devolviste, más lo que Carmen donó al hospital, suma casi 6 millones. Matemáticamente, estamos a mano. Y tú, Elena, vas a desaparecer. Otra vez, Ampero, esta vez para siempre. Elena asintió. Había esperado este momento desde que tomó el primer fajo de billetes en esa oficina. Había comprado 2 meses más de vida para su hija, había asegurado su tratamiento y había encontrado una forma de que el dinero robado se convirtiera en algo bueno. ¿Puedo hacer una llamada? Una llamada. Elena marcó el número de Carmen. Cuando su hermana contestó, solo dijo: «Han, gracias. Han, cuida a Paloma. Dile que su mamá hizo todo por amor». Colgó y le devolvió el teléfono al hombre. Mayo R. ¿Lista?, preguntó él. Lista, lista. Elena Vázquez caminó hacia el auto gris por última vez, sabiendo que esta vez no habría transformación, no habría nueva identidad, no habría otro pueblo donde esconderse, pero su hija estaba viva, estaba sana y tenía un futuro. A veces, eso es todo lo que una madre puede pedirle a la vida. El auto desapareció en las calles de Veracruz esa noche, y Elena Vázquez se desvaneció tan completamente como lo había hecho Esperanza Morales meses atrás. Pero en Coatzacoalcos, una joven llamada Paloma comenzó un nuevo tratamiento en un centro de cardiología que llevaba el nombre de una mujer que había estado dispuesta a arriesgar todo por amor. Y esa, tal vez, era la única redención posible.